Un cordial saludo a todos. Este domingo, celebramos el Domingo de la Alegría, el Domingo de Gaudete. Y bueno, esta semana también nos toca a nosotros retomar de San Agustín, pues el libro que estamos leyendo, que es el libro número 3 de esta obra de San Agustín. Pero es interesante porque, esta semana particularmente, pues nos van a hablar de la alegría que se avecina, del hecho de que va a venir algo mejor, y ese es Cristo que va a nacer. Sin embargo, bajo las imágenes que se nos presentan, nos hablarán de San Juan el Bautista. Y Agustín tiene un comentario muy lindo sobre eso en una de sus cartas o comentarios al Evangelio de Juan, cuando dice que la palabra y la voz son dos cosas distintas, pero siempre juntas. Que Juan es, digamos, el ruido o el conducto, pero la palabra es Cristo. Y siempre ha existido la palabra, pero la voz viene después. Que si la palabra no está contenida en la voz, no hay comunicación. Y si la comunicación, por ejemplo, que se nos quiere dar, el mensaje que se nos quiere dar, no tiene palabra, pues sería simplemente un ruido. Y por esa razón es que hoy se nos va a hablar de este caso, ¿verdad? Se nos va a hablar de que Juan era aquella voz que clamaba en el desierto, como nos da un mensaje, y el mensaje es que Cristo es el Salvador. Entonces vamos a encomendarnos al Señor antes de comenzar, pues esta lectura o esta reflexión, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofrendas y con la vivísima alegría por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, esta semana, ya habíamos hablado de pronto un poquito sobre la memoria, hablamos un poquito sobre la conciencia. Agustín echa para atrás todo el cassette y nos va a empezar a hablar de el pecado, pero sobre todo de una cuestión que es la caridad, el tema del amor. Dice que Agustín viene a Cartago. Cartago es una provincia africana en aquel entonces muy, muy desarrollada. De hecho, hay grandes pensadores que han salido de ese lugar, como Tertuliano, por ejemplo, que hablan y fueron trascendentales dentro de la vida medieval y de los primeros siglos de la iglesia. Vine a Cartago y caí como en una caldera hirviente de amores pecaminosos. Aún no amaba yo, pero quería. Bueno, esta es la clave. De aquí para allá todo este libro nos va a hablar sobre esto. Nos va a hablar sobre el amor. Y vean qué interesante. Vamos a hacerlo de esta forma. Bueno, los que hemos leído, hemos hablado, de acá, de cómo San Agustín busca canalizar el amor de alguna forma. Busca tener un momento donde el amor sea recibido, pero también le dé algo. Y un gran estudioso, yo no sé si de pronto les he hablado mucho sobre este santo, bendito sea Dios, pero él fue muy estudioso de San Agustín y muchas de sus enseñanzas van a derivar de la obra de San Agustín, que es San Buenaventura. Pero San Buenaventura va a escalonar. Entendamos, por ejemplo, una frase que él implica mucho en filosofía, pero también lo hace como metafísica. San Buenaventura nos va a hablar que donde hay orden está Dios, porque Dios es un orden. Primero Padre, luego Hijo y luego Espíritu Santo. ¿Qué no significa que el Padre es más importante que el Hijo es más importante que el Espíritu? No, sino que simplemente le da un orden. Es decir, el Padre no procede de nadie. Es decir, el Padre es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y el Hijo procede del Padre, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Eso se llama por procesión. Entonces, hay que entender eso, es un tema de orden simplemente. Pero igual lo hace San Buenaventura en la calidad del amor. Por ejemplo, habla San Agustín en estos textos de la caridad
La traducción nos va a hablar, por ejemplo, sobre esto. Aún no amaba yo, pero en latín es distinto, ¿no? Aún no amaba no es, sino aún no existía la caridad, aún no era capaz yo de ser caritativo, que es el texto más propio para denominar el amor que Agustín nos está queriendo hablar. Y aquí viene la cuestión para poder hacer la clave de lectura. En el amor hay estratificaciones o hay dimensiones, como se lo pueden llamar o lo puede decir San Buenaventura, que fue el que lo dejó mejor plasmado para mí. Santo Tomás de Aquino también lo hizo, pero lo hizo más a la manera filosófica y no tanto a la manera teológica. Pero, por ejemplo, el amor más grande de todos es el amor caritas, o el amor de la caridad, o el amor que se dona, y ese amor pues va desmembrando otros amores. Y bueno, empezamos en el amor de un hombre con una mujer en el matrimonio, eso se llama amor conyugal. Después viene otro orden en ese amor, que es el que viene luego con los hijos, que se le conoce como amor filial, de filios, la palabra latina, hijos. Hay una tercer orden del amor y es entre los hermanos, que se llama amor fraternal, de la palabra fratelli o fratello, que significa hermano. Y luego hay un amor que es más ágape, que es entre amigos muy cercanos. Y luego ya viene una dimensión que es, por ejemplo, el amor erótico, que también se da entre hombres y mujeres de otra forma. También a esa fuerza se le puede dar una realidad distinta. Aquí vamos a meter una palabrita para poder avanzar. Estética. La palabra estética. Para nosotros en este momento de la vida circunstancial, la palabra estética es como cuando yo vengo y me arreglo, de pronto me maquillo y me corto el cabello, de pronto me busco verme bien, porque la estética es agradable a los ojos. Pero hay una estética que es también hacia la parte litúrgica, por ejemplo, en la Santa Eucaristía. Entonces vamos a ver unas misas más bellas que otras por el significado que tienen, y esto es estética. Otra estética la vamos a encontrar de pronto cuando vemos a alguien que escribe muy bello. Esto es un ejemplo muy lindo porque podemos leer un libro, pero de pronto cuando vemos que el libro trae pues aquellas letras todas hermosas, tal, pues es diferente, porque hay una estética. Y también hay una estética literaria, también cuando alguien escribe de una forma muy comprensible. Y también hay estética en el hacer teología, porque no lo hacemos de pronto como todo el mundo lo hace, sino que hay una relación de por medio con Dios. Agustín empieza a meterse en la parte estética. Vamos adelante. Agustín decía esto: buscaba un objeto para mi amor. Y luego decía: sabiéndome odioso y deshonesto, trataba en mi vanidad de aparecer urbano y elegante. Es decir, Agustín buscaba la parte estética. Y aquí hay algo que tenemos que también meter con el tema del amor y con las diferentes dimensiones del amor, porque todos experimentaremos en algún momento las dimensiones del amor. Sentiremos atracción, entonces será erótico. Sentiremos, por ejemplo, si tenemos hermanos, tendremos entonces un amor fraternal. De pronto amigos muy cercanos, entonces compartimos con ellos un amor ágape. Y de pronto tenemos, claramente todos tenemos un padre, una madre o una imagen que asemeje a la paternidad o maternidad. Tendremos también ese amor entre padres e hijos, que es el amor filial. Pero llegará un momento en donde espontáneamente saldrá de nosotros un amor que es una caridad, una donación para quien conocemos o como para quien no conocemos. Eso es irrelevante. El tema es que sí vamos a experimentarlo. Pero cuando el amor se empieza, digamos que a deformar, es la palabra, empieza a desviarse, empieza a no centrarse en lo que tiene, ese amor empieza a deformarse al punto en el que ya el amor ya no es amor. Trataré de ser más claro porque a veces es difícil. Tengo la concepción mental, pero de pronto el ejemplo lo complejo. Una persona de pronto que ya no espera dar por dar, sino que realmente sí espera algo a cambio y necesita de pronto esa reciprocidad que está muy bien hasta cierto punto, pero luego llegará simplemente a ser de conveniencia. Alguien que hace algo por la conveniencia.
que no se mueve si no es porque recibirá algo a cambio. Y aquí hay una palabra muy importante, la motivación de la persona. No es el amar por amar, sino es el esperar una reciprocidad. Y aquí, obviamente, pues Agustín es joven, es pues bastante interesante porque es adolescente. Dice, así manchaba yo con sórdida concupiscencia el veneno de la amistad y nublaba su candor con las tinieblas de la carnalidad. Fui azotado con los hierros candentes de los celos y las sospechas, los temores, las iras y las riñas. ¿Y cómo llega San Agustín a esto? Bueno, porque mi amor fue correspondido, de que andaba buscando, y llegué hasta el enlace secreto y voluptuoso, y con alegría me dejaba atar por dolorosos vínculos. Estos vínculos que San Agustín propone, si ustedes y yo hacemos la tarea, San Pablo va a hablar sobre los frutos de la santidad. Si no estoy equivocado, ahí sí me voy a disculpar. No sé si es en el libro de los Gálatas, a la carta a los Gálatas, donde Pablo le empieza a decir, bueno, los hijos del Señor, los hijos de la luz, se diferencian por estos frutos. Pero estos frutos obviamente tienen antónimos, y estos básicamente vienen siendo esto, ¿no? Los celos, la sospecha, los temores, las iras y las riñas. ¿Y qué significa esto en la vida de cualquier ser humano desde el siglo, vamos a ver, desde el siglo V, que vive San Agustín, desde el 450 en adelante? Perdón, desde el 400 en adelante, ¿qué hay? Bueno, esto mismo también se vive ahora. La gente tiene celos, la gente tiene riñas, ahora pues que está muy en boga de ir al McDonald's y que terminemos muy mal. Entonces, hay riñas, hay iras. En la ruta 1, un señor que saca una pistola y pues porque no se mueve la presa, pues dispara, en fin, este tipo de cosas no era nuevo. Es decir, nosotros creemos que el mundo se ha vuelto violento, pero no es cierto. El tema es que en aquel entonces no habían medios de comunicación, pero esto está aquí. ¿Y qué nos quita? La paz. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de amor. Vamos a ir haciendo estos enlaces. Al no haber amor, esto se deforma. Y lo que antes en un principio podía tener calma, paz, paciencia, eh, que son las virtudes que se nos van a hablar, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, que son frutos del Espíritu, aquí vienen a ser otro tipo de cosas. Y hay que entender algo muy importante en esto. No todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Es decir, hay fuerzas como la ira que no tienen un génesis demoníaco o maligno. Según los padres de la iglesia, voy a poner el ejemplo de la ira nada más. La ira, en un principio, Dios la ha dado con la intención de que el cristiano tenga la suficiente fuerza de voluntad y también sienta ese fuego interior para luchar en contra del pecado y así poderlo despejar de su vida. Sin embargo, la ira como virtud es santa, pero la ira como un vicio es destructiva. Y aquí lo experimenta Agustín. Lo que pasa es que no lo entiende hasta más adelante cuando ya ha vivido un poco más. Y nosotros lo vamos a ir integrando. ¿Saben por qué? Porque en nuestro examen de conciencia, en nuestro retroceder en nuestra existencia, en nuestra vida, en ir pasando por las fases que hemos ido teniendo desde la infancia hasta ahorita, de pronto yo me puedo acusar como una persona iracunda o de pronto como una persona celosa, porque también el celo tiene un sentido negativo, pero también tiene un sentido positivo. Cuando, por ejemplo, se dice de Jesús en las Sagradas Escrituras, que llega el Señor, agarra unos cordeles, los amarra y empieza a sacar a chilillazos a todo el mundo del templo con aquella ira y con aquel celo. Y los discípulos recuerdan aquella frase del Evangelio, bueno, del Evangelio no, de las Santas Escrituras del Antiguo Testamento cuando decía algo así: el celo de tu casa me devora. Yo no dice, venga, el Señor ha tenido celos. Oh, claro, claro que sí. Pero no el celo a nivel de vicio, sino el celo a nivel de virtud. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir separando lo que es virtud de lo que no lo es. Y el corazón lo sabe. Entonces no debemos de preocuparnos. Siempre nos va a decir el Espíritu qué es. Y dice Agustín, a nivel de cuestionamiento, ¿cómo es posible amar así? El dolor
y lágrimas. Porque el hombre naturalmente tiende a ser feliz. ¿Será acaso que si a nadie le gusta ser el mismo miserable, a todos nos agrada ser compasivos con la miseria? Puede ser. Sin el dolor y la miseria es imposible la misericordia. Y entonces, por razón de esta, llegará a amar la miseria y el dolor. ¿Qué otra causa podría haber? Una simpatía semejante procede, a no dudarlo, del caudal de la amistad. Pero, ¿a dónde va esta? ¿A dónde fluye? ¿Por qué va a dar este torrente de pez hirviendo con los terribles calores de todas las pasiones de la tierra? ¿Por qué de su propio albedrío se convierte en él la amistad desviada y rebajada de su serenidad celeste? Y sin embargo, cierto, es que por no podemos repudiar la misericordia, es necesario que amemos alguna vez el sufrimiento. Bueno, en palabras más, palabras menos, Agustín llega y lanza al aire una cuestión. El amor duele. ¿Por qué? Porque somos miserables. Entonces tenemos que amar la miseria. ¿Será acaso que nadie puede ser el mismo miserable? A todos nos agrada ser compasivos con la miseria. No, no necesariamente por eso. Y él lo contesta. ¿Por qué? Porque hay que amar el sufrimiento. Escuchaba a un psicoanalista un día decir algo que me marcó mucho para siempre, creo yo, porque dice que cuando hablamos de una relación, sea cual sea la relación, estamos firmando un contrato con letras pequeñas que dice que vamos a sufrir, vamos a tener que compartir y de pronto el pensamiento del otro me daña. Yo tengo que ajustarlo. Esto se nota más en la vida de pareja porque la convivencia es más compleja, pero digamos que incluso también se ven padres con hijos, ¿no? Que de pronto mi mamá no me deja hacer tal cosa y entonces yo peleo y entonces de pronto hay que ajustar, entonces es un constante estira y encoge las clavijas a ajustar de pronto no tanto y después que si se aprieta mucho se revienta y entonces ese un estira y encoge que implica un sufrimiento, implica también una parte vulnerable del ser humano donde yo me permito así a su vez darme a conocer al otro por esa relación y por esa convivencia. Pero Agustín habla un poco de la amistad. Él decía, la amistad no puede ser así de brusca, no puede ser así de cruel, pero sin embargo la amistad también me pone en plano de quién soy yo y conocerme por esa línea. Entonces es importante entender también que el amor en el que estamos ahorita hablando implica también un sufrimiento. Es verídico. Creo que el Señor muchas veces en los textos de Juan, en el Evangelio más que todo, les dirá a los apóstoles, ningún siervo es más que su Señor. Si a mí me hicieron lo que me hicieron, a ustedes también se lo van a hacer. Hablando del sufrimiento, hablando de las persecuciones, de pronto hablando del martirio. Y eso fue lo que pasó. En los casos de los discípulos, el único que se salvó, no del martirio, porque lo intentaron martirizar, mas no murió por eso, fue el San Juan. Y al final despachado y desterrado en la isla de Patmos. Pero el caso es, nosotros en este momento, lo escribirán los santos, estamos en el valle de las lágrimas, ¿no? Eso lo decimos, ea pues, Señora abogada nuestra, ¿no? Cuando rezamos esto a la Virgen, acompáñanos, guíanos en este valle de lágrimas. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es aquí donde vemos al Señor, no es aquí, es después del destierro, es cuando llegamos a aquel lado. Entonces el sufrimiento es meramente una formalidad, pero necesario. Que duele, hombre, sí, pero no es algo que debemos tener miedo, no. Y a veces les voy a ser también muy franco a nivel personal, amar es algo que asusta, es algo que da miedo porque tenemos el inminente pensamiento de que nos van a hacer daño, de que si somos muy abiertos nos van a usar esto a nuestra contra. Entonces, a veces nos solapamos un poco, inclusive el varón tiene más esa tendencia de no ser tan abierto, pronto más tabú, más cerrado, más misterioso, no tan expresivo. ¿Mm? Entonces, ¿a poco tenemos que imaginarnos, no sé, un Agustín con estas realidades?
De verdad, no es como ahora, que entonces la realidad es un poco más equitativa. En este momento de pronto era un poco más machista, por supuesto. Ahora hay que imaginarnos el contexto, pero entendamos eso. No, el amor implica un sufrimiento latente. Dice, esto es lo que pasa conmigo, mi Dios y Señor, que amas las almas de tus hijos con el amor más alto y más puro que el nuestro. La tuya es una misericordia incorruptible, es decir, no se va a pasar. Y cuando nos compadeces nuestro dolor, no te lastima. ¿Quién en esto como tú? Él empieza a compararse. Hay pues dolores que se pueden admitir porque son útiles, pero el dolor en sí no es digno de amor. Ok, aquí nos hace también darle vuelta. Es decir, hay que sufrir, pero cuando es necesario. Pero cuando no es necesario, no nos vamos a exponer a ese sufrimiento porque entonces ya no sería amor, es cualquier otra cosa. Hablamos de aquel que quiere corregir a golpes. De pronto no funciona porque no es el método. Vemos a la violencia familiar, doméstica, pues todo esto. Y de pronto uno llega ya si no arregla nada y se puso peor todo. Es decir, hay que analizar bien de qué va el dolor. Si el dolor tiene una dimensión terapéutica, de pronto esta palabra es muy importante para los que caminamos en la fe, la dimensión terapéutica del dolor, porque habrán santos que ofrecen su dolor físico en una enfermedad, o su dolor del encarcelamiento, el del destierro, el de la incomprensión, tal, y se ofrecen al Señor como preces, como peticiones, como una ofrenda, para N cantidad de cosas, por la iglesia, por el Papa, por los pecados, por las almas del purgatorio. En fin, la vida del sufriente es un entregar, una donación. ¿De dónde viene la palabra donación? De la caridad del amor más importante, del primer orden del amor. Entonces aquí comenzamos y empieza esto, ¿no? A decir, bueno, y entonces el Señor, como es el que ama y es el que ha amado siempre, Él es el que puede amarnos sin lastimarnos, aunque Él sufra. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él en esto. Quid un Deus, diría San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Quién como Dios? Y aquí vamos a seguir más adelante. Dice Agustín, un día llegó mi atrevimiento hasta el punto de alimentar dentro de mi casa durante la celebración de tus sagrados misterios pensamientos impuros, maquinando cómo llevarlos a efecto y conseguir los frutos de muerte. Ok, Agustín ya empieza a hablar un poquito sobre el amor de Dios, es decir, un amor que empieza a ser en las 8 dimensiones o 7 dimensiones, como la veamos, pero empieza a amarlo en la parte mental y tiene que despejar de la mente todo lo que es corruptible para poder hacer en físico lo que es bueno. Entonces Agustín comienza a hablar de que, bueno, él llegó a ese extremo. Mira, yo lo leía y decía en algún momento, de pronto yo no pienso cómo maquinar el mal y cómo llevarlo a cabo, pero a veces estoy en misa y se me viene una idea de algo que tengo que hacer durante la lectura, o durante el sermón, o durante otro momento. Es decir, no estoy plenamente 100% pleno en la celebración litúrgica y esto es un baldazo de agua fría porque al final de Agustín se dirá el que escucha la Sagrada Eucaristía o la Sagrada Eucaristía con devoción, este se salva. Imaginémonos qué estamos haciendo. Pero bueno, el asunto es que más adelante dice, yo era ya mayor en la escuela de retórica. Era soberbio y petulante y tenía la cabeza llena de humo, de puras ideas. Pero era más moderado que otros, como tú bien lo sabes. Pero me mantenía alejado de los abusos que cometían los evesores. Los evesores eran, digamos, como las personas que ya estaban adelantados en la carrera y llegaban lo que en algún momento coloquialmente se llamarían o le dirían mostacillas. Yo no sé dónde se sacaron eso, pero bueno. Y entonces los mayores hacían bromas a los más pequeños o los que empezaban apenas en la facultad. Y Agustín estaba ahí, ¿verdad? Entonces de pronto pasaba la de San Esteban, protomártir, con San Pablo, ¿no? San Pablo aprobaba lo que le sucedía a Esteban. Y aquí vemos cómo él estaba por ahí, ¿no? De pronto alejado, sí, pero habían abusos. Y
empezaba a mostrarse el tema del humo, ¿no? El tema del humo. Hay un pensamiento que es humo. Es decir, hay mucho del conocimiento que tenemos nosotros que no es un conocimiento para la salvación. Es algo importante. Recuerdo que cuando estaba empezando mi formación me preguntaban que por qué no estudiaba otra cosa y de pronto yo les decía, sí, es que en materia de salvación, eso siempre lo tuve claro, en materia de salvación de pronto voy más adelantado que un doctor. El doctor cura el cuerpo, pero la teología cura el alma. Eh, y de pronto nos vamos a morir todos, pero no todos nos vamos a salvar. Entonces ese conocimiento va por ahí. Sin embargo, Agustín le pone una alerta al conocimiento. El conocimiento también tiene la facultad de perdernos. Analicemos la historia y vemos, por ejemplo, como un ejemplo clarísimo es Martín Lutero, un hombre con conocimientos, pero torció el camino y cuando torció el camino se vino con media cantidad de sacerdotes, eh, un montón de personas que dejaron la iglesia. Después de eso sí existió un cisma bastante fuerte después de eso, después de lo que se llamaba o se llama hoy la Reforma Protestante. Y vamos a entender, vamos a ver a escala angélica como Luzbel, el ángel de luz, la primera luz de la mañana o la estrella de la mañana, tuerce el sendero, se deforma y ya como Lucifer cae con la cuarta parte de las estrellas del cielo. Entonces vemos cómo el conocimiento no siempre es humo y no siempre va a llegar a conducirnos cabalmente al encuentro con Dios. Nos ayuda, sí, porque es necesario y muy necesario. Sin embargo, no todo el que sabe se salva. ¿Por qué? Porque el conocimiento también implica en que yo sé qué debo de hacer y no lo hago. Lo que llamamos nosotros dentro de las cuatro jerarquías del pecado, el pecado de omisión. Entonces, tenemos que tratar esa parte. Luego dice San Agustín, leyó una obrita de un filósofo llamado Cicerón, Hortensio se llamaba la obra, y a raíz de esta obra cambió los sentimientos de Agustín, enderezó los pensamientos y mudó del todo los deseos y anhelos. Y vuelvo y retomo siempre lo que digo en todas las charlas que doy. La salvación ha pedido prestados caminos ocultos y laboriosos para abrirse sobre la tierra. Nosotros nunca vamos a saber en qué momento nos llega la salvación y cómo nos va a llegar, pero cuando nos llega, nos llega. Y a San Agustín le llegó leyendo a Cicerón, que parecía absurdo por ser filósofo griego y de la corriente estoica, lo lee y habla sobre las virtudes. Y el tema de las virtudes como una vida, como un itinerario de vida, y cambia. Y entonces ahí vemos a un Agustín ahora que quiere cambiar, que quiere llegar a la vida virtuosa, pero que entiende que su vida disoluta, que la que está llevando en este momento, no le conduce a ninguna parte. Una sabiduría inmortal, llamará Agustín a esta parte. Pero todo esto me debí leer las Sagradas Escrituras para ver cómo eran. Ojo el tema de la curiosidad también. El amor también puede ser curioso. La necesidad de conocer, el amor a la verdad y al conocimiento, lo que se llama filosofía, que es eso, amor al conocimiento o el estudio del alma, nos va a ayudar a ver cómo se acerca la gente a las escrituras. Aquí la leí. Me encontré con algo desconocido para los soberbios y no manifestado a los niños. Era una verdad que cambiaba al principio como de estos pasos, pero que avanzaba levantándose siempre más, alcanzando alturas sublimes, toda ella velada de misterios. Es decir, lo que dirá Agustín ya en una edad más madura, nunca agotaremos el misterio. ¿Por qué? Porque el misterio es inagotable. Es decir, vamos a leer las escrituras 400 veces y de las 400 veces encontraremos diferentes momentos, diferentes estados, distintas cosas. Eso es lo que dice San Agustín con el tema de la sabiduría. Y aquí hay una frase, bueno, muy épica de San Agustín cuando él dice, ok, yo tenía todo el conocimiento del mundo, pero hinchado de vanidad me sentía muy grande. ¿Qué dice él? La hinchazón no es grandeza y lo que está hinchado no está sano. Exacto, entonces vemos cómo le golpea muy fuerte a Agustín ese asunto.
Para ir básicamente retomando este último momento de la búsqueda del amor para Agustín, Señor, hiciste sentir tu mano desde lo alto y libraste mi alma de aquella negra humareda, porque mi madre, tu sierva fiel, lloró por mí más de lo que suelen todas las madres llorar los funerales corpóreos de sus hijos. Ella lloraba por mi muerte espiritual con la fe que tú le habías dado, y tú escuchaste su clamor. Le oíste cuando ella, con sus lágrimas, regaba la tierra ante tus ojos. Ella oraba por mí en todas partes, y tú oíste sus plegarias. Pues, ¿de dónde sino de ti le vino aquel sueño consolador en que me vio vivir con ella, comer con ella en las mismas mesas? Cosa que ella no había querido por el horror que le causaban mis blasfemias, mis blasfemos errores. Se vio de pie en una regla de madera y que a ella, sumida en la tristeza, se llegaba un joven alegre y espléndido que le sonreía. Santa Mónica no compartía con Agustín porque San Agustín, me imagino el montón de cosas que decía y barbaridades que decía. Entonces ella oraba por él y el Señor la escuchó y San Agustín es cabalmente entiende eh, algo sobrenatural, de pronto entiende que ya con edad, ¿no? Es decir, entiende que su mamá oraba mucho por él y aquí se viene aquel asunto, ¿no? No es posible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Y vamos a leer esto último que es muy lindo. Entonces le contó Santa Mónica. Con él mismo, siendo niño, había sido entregado por su engañada madre a los maniqueos. Había leído todos sus libros y aún escrito algunos él mismo, y como sin que nadie disputara con él ni lo convenciera, había por sí mismo encontrado el error de la secta y había abandonado el maniqueísmo. Y como ella no quería aceptar sino que la insistencia de abundantes lágrimas, le rogaba que me recibiera y hablara conmigo. Hablando de San Ambrosio, ¿verdad? El obispo de Milán. El obispo, un tanto fastidiado, le dijo: déjame ya y que Dios te asista. No es posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Estas palabras me las recordó muchas veces como venida del cielo. Y aquí termina este libro, libro tercero. Este es el libro del amor para mí, San Agustín, en la primera parte, porque, bueno, ya hemos visto todo lo que hemos hablado del sufrimiento, vemos como aquí Santa Mónica encarna ese sufrimiento que es fecundo porque pide por su hijo, sin embargo tiene la paciencia de ajustarse, de no perder la paciencia, de seguir adelante, de consultar, de tener a alguien que le apoye, que en este caso era su director, San Ambrosio, que al final estaba ya cansadísimo, seguro harto de tener a la señora ya es como aquel programa mexicano, ¿no? De aquella que llegaba a confesarse siempre con unas ocurrencias horribles. Y seguro cansado ya el obispo le dijo: no, tranquilícese, o sea, no se va a perder. Y entonces ahí es donde comienza el tema, ¿no? Para nosotros tenemos que entender también esta dimensión del amor, ver cómo amamos nosotros. Es cierto que hay lenguajes, y eso es incluso hasta un libro de Eric Fromm, Los lenguajes del amor. Debemos de entender cuáles son, porque Dios nos ama por ahí, por esos lenguajes. De pronto Agustín era un muchacho chineado, no sabemos si sí o si no, yo supongo que sí. Su mamá lo amaba mucho, es claro, sin embargo no lo amaba con un amor común, sino con un amor más divino. Y entonces el mayor de los deseos de su madre era su salvación y sabía que estaba haciendo cosas mal. Sin embargo, no lo trataba frontalmente, sino lo hacía por medio de la oración. Y eso se lo hacía ver ella varias veces. Mi lenguaje del amor para Santa Mónica es orar por vos. Y ahí va.
nosotros tenemos que ir descubriendo nosotros cuáles son esas dimensiones del amor y cuántas debemos de pulir para llegar a un amor sano, un amor realmente sano que nos ayude a seguir adelante en nuestra vida. Para esta semana, pues bueno, coincidiremos con la fiesta de la Navidad, entonces no sé si de pronto habrán algunos o algunas que tengan, no sé, de pronto algún paseo y tengan que irse y entonces no nos encontraremos o no tendrán espacio, no tendrán tiempo para la lectura. No sé, es una cuestión, después lo podemos conversar. Sin embargo, el libro cuarto se va a extender de la página 126 y hasta la página 169, que es este libro cuarto, que ahí conversaremos de pronto si lo leemos durante este tiempo, despacio y bien hecho, y hacemos nuestra reflexión ya comenzando enero. Entonces ahí nos comunicaremos. Yo no tengo ningún problema por seguir haciendo los videos, pero cualquier cosa nos comunicamos. Hacemos nuestra oración final. Vamos a encomendarnos al Señor, recordando que este es el domingo de la alegría. Les recuerdo, el domingo de vestirse de rosado para la liturgia, que nos comunica que ya el Señor está pronto a llegar. Te imploramos, Señor, tu misericordia para que con tus divinos auxilios nos ayudes a prepararnos. Purifica nuestros pensamientos, nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras, las fiestas de la encarnación. Por Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.